El día pasado hablamos un poco precipitadamente de la arquitectura moderna en la primera mitad del siglo XX en los Estados Unidos de América. Me quedé yo con la sensación de que habíamos tocado el tema muy lateralmente y entonces he preferido hoy insistir en ello, ampliándolo, porque creo que será mucho más comprensivo para vosotros. Vamos a intentar hacerlo bien. Bueno, pues realmente, como ya decíamos el otro día, los precursores de la arquitectura moderna van a ser la arquitectura del hierro, el personaje de Louis Sullivan, el arquitecto o ingeniero Louis Sullivan, y la escuela de Chicago. La arquitectura del hierro es una aparición en el siglo XIX, fue una época de grandes hazañas en la ingeniería y grandes inventos técnicos. Los inventos técnicos son los que van a cambiar el mundo. Por ejemplo, el mundo del Imperio Romano fue gracias al camenticium, al cemento. Sin el cemento no se hubieran podido hacer ni las grandes vías, ni los grandes acueductos, ni los grandes puentes que hicieron los romanos para comunicar su imperio. Bueno, pues va a pasar igual con la arquitectura del hierro. El hierro va a ser el que va a ser capaz de eliminar los muros de carga. Y ahora veremos cómo aparece el hierro. Pues trajo, ya hemos dicho, una nueva calidad de construcción y se combinó con el cristal. De esta manera la luz iluminaba los espacios y no hacía falta grandes paredes para poder sujetar una construcción. Bueno, pues estos delgados perfiles se impuso a causa de eso, del poco peso y los grandes perfiles. ¿Cuál fue la primera obra muy característica? Fue el Palacio de Cristal, que se hace en Londres por Joseph Paxton en 1851 para conmemorar una exposición internacional. La desgracia fue que parte de la estructura cayó, pero realmente el prodigio ya estaba hecho. A continuación se hizo la Torre Eiffel de París para la exposición de 1889, que era una especie de construcción efímera, pero que luego quedó como tótem de la ciudad de París. Esta es la gran noria que se hizo para la Columbian Exposition de Chicago, para conmemorar los 400 años de la llegada de Colón a América. Quizá fue una cosa que se hizo sin el parabién de los organizadores, pero fue esto junto con una especie de espectáculo del lejano oeste, una doma de caballos, pues unos luchas de indios figuradas, pues esto trajo la mayor afluencia de público y salvó de la ruina a la gran exposición de Columbia de Chicago. Bueno, ¿qué había ocurrido en Chicago? Antes que esto hay que tenerlo muy en cuenta, 10 años antes de la exposición, Chicago se incendia. Se incendia y se destruye por completo. 6.000 kilómetros cuadrados de ciudad son destruidos por el fuego. Entonces, este incendio aconteció el día 10 de octubre de 1871. La exposición internacional fue en el 1893 para conmemorar la llegada de Colón. Bueno, pues este es Chicago ardiendo, este es Chicago como quedó tras el incendio y este es el Chicago de 1893 cuando ya se ha rehecho. Ya aparecen a construcciones verticales. ¿Por qué? Esto fue la causa del nacimiento del personaje Louis Sullivan y sobre todo en la escuela de Chicago. ¿Por qué? Estos transforman la arquitectura horizontal en vertical. Y ahora veremos por qué, qué es lo que hacen. Fundamentalmente el uso del hierro y fundamentalmente la eliminación de los muros de carga. Bueno, a Sullivan, que pasa un tiempo en París, cuando vuelve de París, ha tenido en París como maestro Viollet-le-Duc y ha tenido como maestro en América a Le Baron-Genet, que es el fundador de la escuela de Chicago. Bueno, pues él tiene que juntar la tradición clásica de Viollet-le-Duc, del neoclasicismo francés, con la innovación de la arquitectura vertical del arquitecto, del ingeniero, que son ingenieros, americano, Le Baron-Genet. Entonces hace el Auditorio Building, que para la parte interior es realmente un elogio al modernismo europeo, pero por parte exterior ya tiene el aspecto de este edificio de construcción vertical. Este es otro de los edificios que hacen en Sullivan y Alder, su compañero de estudio en la ciudad de Buffalo. Construcción vertical, eliminación de decoración excesiva. Y aún no han aparecido las grandes ventanas, pero pronto van a aparecer. Este edificio tiene todavía una decoración en la parte de la cornisa que evoca el mundo antiguo. Bueno, estos son los almacenes Carson, que van a ser una construcción que hará en Nueva York. Sullivan, que lo que hace es cambiar la forma de vivir de los americanos. Ya no compramos en tiendas.
Estas grandes ventanas que aquí sí aparecen, estas ventanas enormes que permiten la luz a toda la planta y la eliminación de los muros de carga hará que esta luz entre y en grandes plantas exentas se pueden organizar almacenes como los almacenes del Corte Inglés, donde tú vas a comprar desde comida hasta trajes de boda. Es decir, esto aparece con estos almacenes. Es decir, que el hierro trae el cambio en la construcción, pero el hierro también va a traer el cambio en la vida, porque vamos a aparecer una nueva forma de comprar, una forma de relacionarnos con la ciudad. Esta es la parte inferior de los almacenes Carson y aquí ven sus grandes ventanales, la parte central fija y la parte lateral móvil. Esta parte todavía aún recordando el modernismo que le había enseñado en Europa Viollet-le-Duc. Otro edificio de los de nuestro amigo y gran arquitecto Sullivan, otro edificio de Sullivan. Bueno, ¿es Sullivan qué hace? Pues hace que las estructuras no sean visibles y que además sean de acero y de hormigón. Es decir, una frase de Sullivan muy importante: la forma sigue a la función. Es decir, que si nos hemos de adaptar a la necesidad, no vale que la forma sea lo que mande, no, la forma tiene que estar subordinada a la función. Y además había que eliminar lo más posible los detalles decorativos. Él es un ingeniero ya de tendencias racionalistas. ¿Quiénes son los arquitectos de la Escuela de Chicago? Pues el jefe, el que la funda, el maestro de Sullivan, va a ser William LeBaron Jenney, va a ser Jobson Richardson, va a ser Burnham and Root y Olibright and Roch. Estos van a ser los 6 arquitectos que van a conformar esta Escuela de Chicago, que fundamentalmente va a traer la nueva moda, la construcción vertical, para que en un solar pequeño se dé cabida a mucha gente. Falta espacio en Chicago, se ha quemado, ha llegado mucha gente a construir la nueva ciudad y hay que darles alojamiento. Y esto se soluciona con la aparición de la arquitectura vertical, obra de los arquitectos de la Escuela de Chicago. Bueno, pues tienen pilares de hormigón, estructuras metálicas, ventanas corridas que se llaman el muro cortina, eliminación de muchos casos de los muros de carga, casi siempre se eliminan los muros de carga, entonces dejaron de hacer edificios de piedra de gran grosor y se apuesta por las superficies lisas y fundamental, se tienen que incorporar ascensores, que primero serán de agua y luego serán ascensores eléctricos. Aquí tenemos uno de los edificios de la Escuela de Chicago. Otro edificio de la Escuela de Chicago. Arquitectura vertical. Arquitectura vertical. Cada vez los pisos se van elevando. Primero son 8, luego son 12. Van aumentando. Siguen teniendo decoraciones, algunas de ellas que recuerdan el mundo, incluso artesonado rústico que recuerda el mundo medieval, el mundo reciente, pero vamos a tener ya en todas ellas pues este artesonado rústico que aparece en las puertas de las entradas o esta decoración que aparece en los frontis de los edificios. Pero realmente lo que predomina es la construcción vertical. La construcción vertical con poco adorno, aunque sigue habiendo algunos de ellos, pero ya decimos las ventanas maravillosas, ventanas que van a ser estas ventanas que serán capaces de iluminar una planta entera porque los muros de carga han desaparecido. Las ventanas. Bueno, a la vez que esto pasa en América, en Europa también empezamos a caminar y aparece el modernismo. Pero hay una parte del modernismo belga que no va a ser ornamental, sino que va a ser muy funcional. Por ejemplo, tenemos a Victor Horta y Henri Van de Velde, que van a hacer esta especie de... Esto es un salón de actos para la Casa del Pueblo en Bélgica, que veis como es completamente ya funcional. Ya va a dejar lo decorativo. Las vigas van a ser un poco decorativas, pero fundamentalmente van a tener la función de la sujeción. Y esta es la gran Escuela de Artes y Oficios de Weimar. Es de Henri Van de Velde. Esto será su despacho, pero Henri Van de Velde lo va a ceder y va a ser la primera escuela de la Bauhaus. Es decir, Henri Van de Velde hace este edificio racionalista ya dentro del modernismo que luego cederá a la Bauhaus, primera escuela de la Bauhaus. Luego en Viena aparece un milagro. El milagro de Viena es la Escuela de Viena de Arquitectos, Otto Wagner, que hace grandes construcciones modernistas con gran decoración, hasta un poco a veces exuberante. Pero una de las cosas maravillosas de Otto Wagner
es hacer esta casa postal de Viena. El emperador le encarga a Otto Wagner que haga una caja postal porque el correo en Viena funciona mal. Y él le dice, emperador, elige entre la ornamentación y la función. Entonces el emperador le dice, mira hijo, yo no voy a elegir, elige tú, pero que me guste lo que hagas. Lo hace y cuando el emperador va a inaugurarla le dice, me gusta regular, pero realmente tienes razón. Esto es un edificio que va a ser muy funcional. La palabra funcional aparece ya en el modernismo vienés. Aparece también Joseph Hoffmann, esto lo hace en Bruselas, la Stocklet House, que por la parte de delante es completamente barroca y por la parte de detrás es ya completamente funcional, como será los. Y los acuña otra frase. El primero hemos dicho que la forma se debe, decía Sullivan, la forma se debe someter a la función. Los dice ornamento o delito. Fuera todo ornamento. Estamos ya en el mundo del racionalismo. Faltaba Mackinson en la Escuela de Artes y Oficios de Glasgow, donde hace él también un canto al racionalismo. Bueno, además de esta versión o esta rama un poco racionalista de Sullivan va a ser el maestro de Frank Lloyd Wright, que va a ser el gran arquitecto de la arquitectura organicista. Es decir, tenemos por una parte la arquitectura funcionalista y por otra parte la arquitectura organicista. Frank Lloyd Wright va a ser el alumno predilecto y va a crear una arquitectura que se mezcla, que recuerda a la naturaleza. Es decir, es una arquitectura orgánica que armoniza con la naturaleza. Permaneció 6 años con Sullivan y hace lo que se llama las viviendas de pradera. Son casas unifamiliares integradas en el entorno, donde aparecen grandes ventanas, grandes fachadas y la presencia siempre de una gran chimenea central. Entre ellas está la casa Winslow. Aparece también, es la parte interior de la casa Winslow, donde la funcionalidad está sometida al ambiente. Aquí tenemos la casa Colley de Illinois, por la parte interior. Esta es la casa Dana, que la hace con la estética japonesa, pero siempre con las a dos aguas, grandes ventanales, unifamiliares, metidas en el entorno de la naturaleza. Esta es la casa Dana. La casa Martin, este es el bellísimo invernadero. También casas, ya ven, con los techos a dos aguas, con grandes ventanales, ubicadas en la naturaleza. La casa William Frick. Esta es la casa de Highland de Illinois. Bueno, además le encargan que haga una fábrica. Entonces, claro, una fábrica organicista parece que es complicado. Bueno, pues lo resuelve muy bien porque es la fábrica Larkin en Buffalo. Y entonces tiene carácter monumental, pero con una estructura rectangular y con fachada de ladrillo. Además, diseña también el mobiliario para ella, adecuándolo todo a su función. Es decir, aquí tenemos la fábrica hecha por Wright, el gran arquitecto organicista. De todas maneras, veis, aparece esta decoración, aparece en esta evocación de la Victoria Samotracia, del arte griego, esta especie de frisos griegos, pero realmente es una fábrica que es completamente utilitaria. También encargan que haga un templo para la congregación universal. Y aquí hace una estructura con hormigón armado y además con la instalación eléctrica vista, lo cual es muy organicista. Bueno, según Mies van der Rohe y Frank Gehry, es el primer edificio moderno del mundo. Esta ciudad, según los otros grandes arquitectos, tiene este calificativo. Aquí tenemos la parte eléctrica por fuera viéndose, todo muy exento, todo muy compacto, todo muy visible. Recuerda a los nuevos auditores de música que se están haciendo actualmente, a mí me lo recuerda mucho. Bueno, esta es su casa. Taliesin West es la casa que él hace en el mundo agrícola, ya en una pradera completamente desierta, y la va a utilizar para escuela. Aquí va a hacer grandes cursos de arquitectura, porque va a ser luego un gran maestro de arquitectos, y en este lugar los va a reunir para hacer estos cursos de arquitectura. Estos son los lugares donde se reúnen para aprender y estudiar arquitectura. Habitaciones de los alumnos. Bueno, otra cosa muy importante que hace Wright, el Hotel Imperial de Tokio, en el año 60 se destruye.
bueno, pues el afán de construir más, que el espacio vale mucho en Tokio, pues se elimina este gran hotel porque piensan que consume muchísima superficie. Tenía ya una estructura que estaba pensada para los terremotos, de manera que si había movimientos telúricos no afectaban al hotel, el hotel quedaba completamente intacto. Este hotel, que hoy tiene aún un aspecto de modernidad, se destruyó en 1960. Esto es lo que era el hotel antes de arrancarse, el hotel. Bueno, y por fin hace lo muy famoso, la Casa de la Cascada. Es una casa para Edgar Kaufman y su esposa, y que son dueños de los grandes almacenes de Pittsburgh. Está sobre la cascada del río Ver en Run, que la tenemos totalmente adaptada a la naturaleza. Totalmente usa una cascada que atraviesa la casa. Es decir, que la cascada es una parte más, es como una piedra más en esta superficie rocosa. Aquí vemos la Casa de la Cascada, que fue un alarde, y sigue siendo un alarde de la arquitectura organicista del mundo americano. Por dentro, la Casa de la Cascada, la Casa de la Cascada. Bueno, y esto que les pongo es una tontería. Esta es una película que se llamó El Manantial, que era protagonizada por Gary Cooper, en la cual contaba la historia de este arquitecto Wright, que era un hombre distinto a los demás, que no quiso someterse nunca a ningún rigor, que fue un luchador continuo por sus ideas de la arquitectura moderna. Aquí le tenemos en el estudio de arquitectura, aquí le tenemos con la hija de su jefe, con la cual tiene un idilio, pero que realmente es acusado porque él no se quiere someter a ninguna ley arquitectónica que venga del Estado. Él tiene sus ideas y las va a poner en práctica. Es decir, es una película que, bueno, no es exactamente la vida de Ray, pero recuerda la vida de Ray. Una de sus obras importantes va a ser el Museo Guggenheim de Nueva York, que lo hace con Salomón Guggenheim cuando él cree en él, nadie cree en él, porque ha sido un edificio muy criticado, porque decían que los cuadros no se podían poner, se criticó muchísimo, pero Guggenheim creyó en él. Ninguno de los dos lo vio inaugurar porque murieron antes. Bueno, pues aquí tenemos el edificio. Esta es la ampliación que se hizo después, que también fue muy criticada. Fue criticado este edificio organicista y fue criticada la ampliación racionalista que se hizo después. Pues siempre hay para todo, para unos gustos y para otros. Por dentro realmente es difícil colocar las obras de arte, no obstante lucen maravillosas en todo su esplendor. Aquí vemos la Molin de la Galette de Picasso, un cuadro de Gauguin, otro cuadro de Henri Matisse, otro cuadro de Leger, el cuadro de la vaca amarilla de Frank Marc. Este es de la Escuela de Múnich, de la Escuela de Kandinsky. El gran cubista español, Juan Gris, Marcel Duchamp, el padre del arte moderno, el padre de todo el arte del siglo XX, aunque a veces no lo podamos entender. Este es Chagall, el pintor ruso, que decoró el techo de la Ópera de París. Este es Max Ernst, el surrealista, amigo de Peggy, amigo de la Carrington, marido, amigo e incluso compañero con la Ciudad de los Animales. Este es Malevich, el ruso, el cubista ruso. Este es Paul Klee, el compañero de Kandinsky, corredor en la meta. Este es un grabado de Picasso. Este es Francis Bacon. Esta es Paul Bexman. Este es Kandinsky. Esto que vemos aquí es un Alexander Calder, que hace como lámpara. Aquí tenemos a un cuadro de Mondrian. Aquí tenemos a Oldenburg, que fue uno de los grandes iniciadores del pop americano. Y este es el gran Pollock, que fue el que creó la abstracción, uno de los grandes ejemplos de la abstracción de color en América. Bueno, y luego ya hemos visto la escuela de Sullivan, la escuela de Chicago, hemos visto el organicista Wright, el museo Guggenheim. Yo no he podido evitar mostraros algunas de sus obras. Y ahora vamos a ver al gran arquitecto de la escuela de la Bauhaus, tercer director de la escuela de la Bauhaus, Mies van der Rohe. Su frase era: más es menos es más. El primero decía: la
forma se debe someter a la función. Ahora, y Luis van der Rohe dice, con menos es más, menos es más. Es decir, que son frases que van acuñando estos grandes personajes y que, igual que también los decía ornamento o delito. Recordemos las tres. La primera era la forma debe estar supeditada a la función. Ornamento es delito porque se gasta en ornamento lo que se puede dedicar a la obra funcional. Y Van der Rohe dice menos es más. Tres grandes frases que van a de alguna manera representar esta arquitectura moderna que estamos viendo ahora en la primera mitad del siglo XX en Nueva York. Bueno, trabajó primero en el estudio de Peter Behrens, conoció a Gropius y a Le Corbusier, hizo de manera sorprendente, porque era un principiante de la embajada del Imperio Alemán de San Petersburgo, obra que encantó a Hitler. Él nunca fue fascista, fue más bien comunista. Y conoció también a Frank Lloyd Wright en un viaje que hizo a Europa. Es decir, conoce a Gropius, el primer director de la Bauhaus, conoce a Le Corbusier, el gran funcionalista, conoce a Wright y trabaja en el estudio del gran Peter Behrens. Bueno, esto es la embajada de San Petersburgo, que ya digo que le gustó muchísimo a Hitler. Es la decoración que había en la parte superior y él con todos sus ayudantes en la foto de inauguración. Es muy hitleriano, es muy hitleriano. Bueno, él forma un grupo, November Group, que es un grupo de artistas que muy conectados con la izquierda radical. Muy pronto empezó a interesarse por Sullivan y por la Escuela de Chicago. Hizo una obra que se llamó una obra de ladrillo viejo, que fue el monumento a Rosa de Luxemburgo. Fue ladrillos reutilizados como tributo al mundo obrero. Él era un comunista, o decía que era un comunista. Esta es la villa Lange, las villas de Lange y Esther, que eran dos fabricantes que le encargan unas villas funcionales y les hace estas villas sin puertas, sin espacios definidos, de manera que les dice, en verano el dormitorio será aquí, en invierno será acá. No entienden muy bien los que se la encargan. ¿Y por qué dices esto? Porque el clima varía, el sol entra de manera distinta y entonces se tendrán que adaptar su vida al clima que está en la casa. Bueno, pues estas otra vez viviendas que también son el camino a la funcionalidad, lo vemos clarísimo ya, viviendas funcionales, estas otras viviendas funcionales que hace ya, en plan de viviendas para varias familias, grupos de viviendas. Se le encarga en Barcelona el Pabellón Nacional de Alemania para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 y aquí hace el gran pabellón alemán que está en el Tibidabo, maravilloso lugar para visitar, si no lo conocéis yo os lo aconsejo, precioso lugar de Mies van der Rohe, de la arquitectura ya funcional. Hemos visto como de Sullivan nacen dos brazos, un brazo hacia Wright, que será la arquitectura organicista, otro brazo que será hacia la arquitectura funcionalista, cuyo representante, uno de sus representantes, va a ser Mies van der Rohe. Esta es así a Barcelona, porque él, además de hacer las casas, también diseña muebles, también diseña bastantes otros objetos de mobiliario doméstico. Otra de sus sillas. Y esta es una villa también que hace en la parte ya de la Europa del Este, la villa de Tugendhat, también racionalista, decora el mobiliario, decora todo lo que hay dentro de la casa porque no quiere que nadie intervenga en sus creaciones y hacen estas casas tan maravillosas. Bueno, luego se marcha a América. Se marcha a América cuando Hitler dice que la Bauhaus es una escuela de degenerados y la Bauhaus se cierra. Ella hemos dicho que es el tercer director de la Bauhaus, el primero fue Gropius y él es el tercer director de la Bauhaus, arquitectos los dos, y marcha a América. Marcha a América a la escuela porque le encargan que haga la Facultad de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Illinois en Chicago. Hace también luego la Casa Frankfurt, que es quizá el tótem de sus casas. Es una casa completamente funcional, completamente rectilínea, donde tan solo dos niveles y unas cuantas columnas generan el espacio. Maravilloso lugar. Bueno, yo quería poner aquí, os he puesto una especie de chuleta. Esta es la casa de la cascada de Wright. Esta es Villa Saboya de
de Villa Saboya, de Le Corbusier. Esta es la casa Frasborg de Mies van der Rohe y esta es la casa Mairea de Alto. Alvar Alto, Mies van der Rohe, Le Corbusier y Wright. Son quizá 4 tótems de casas que hay en el mundo, es decir, casas que cualquiera que estudie arquitectura las conoce, las debe conocer. Bueno, también hace rascacielos, por ejemplo, hace rascacielos maravillosos en Chicago. Maravillosos rascacielos en Chicago. Apartamentos. Promenade Apartments. Y luego hace un edificio que le encarga a la familia Seagram. La familia Seagram son unos fabricantes de ginebra y de bebidas alcohólicas. Le encargan que haga un edificio representativo de ellos. Lo hace y hace en una parte superior, el último piso, es un restaurante que le llaman 4 estaciones, Four Seasons. Y le manda, el señor Seagram encarga a Rothko que haga unos paneles, 12 paneles para decorar el restaurante. Entonces hace el edificio, Mies van der Rohe hace el edificio, lo amuebla, diseña sus muebles, y este es el gran restaurante. No veremos los paneles de Rothko, porque Rothko, cuando va a la inauguración y ve a la gente que come allí, piensa que él lo pinta para esta gente. Entonces compra al señor Seagram sus paneles y los vende a los museos del mundo. Yo tuve la suerte de verlos reunidos otra vez, porque están en Tokio, están en Londres muchos, están algunos en Estados Unidos, pero se reunieron por una celebración a la figura de Rothko. Lo reunió la Tate Modern en Londres, y yo tuve la gran suerte de poder contemplarlos todos juntos. Y la verdad es que fue un momento muy, muy emocionante. Estos son los paneles que hizo Rothko, y esto es lo que yo vi, todos reunidos en la Tate Modern en Londres. Abstracción lineal. Abstracción lineal. Bueno, quizás su edificio más importante, a mí me pareció maravilloso, es una construcción que hace llaman Crown Hall para Illinois, para la Universidad de Illinois. Se le ha llamado el Partenón del siglo XX, porque es decir, que él dijo a sí mismo que era la estructura más clara que hemos hecho, la mejor para expresar nuestra filosofía. Es decir, el racionalismo de Mies van der Rohe quedó expresado maravillosamente en este edificio de Illinois, llamado el Partenón del siglo XX. Ya mayor, vuelve a Berlín. Él había estado siempre, desde que Hitler llegó, él marchó a Nueva York, vuelve a Berlín, y en Berlín le encargan la Galería Nacional de Berlín. Maravilloso también edificio, que se encuentra muy cerca ahora muy cerca del cementerio de Berlín, muy cerca de la Plaza de Brandenburgo. Es decir, se puede ir caminando hasta allí. Yo he ido con bastante frecuencia. Bueno, aquí yo vi una exposición maravillosa de expresionistas alemanes, donde estaba representado esta bellísima imagen de Munch con la luna que riela el mar, que es una de sus características de su pintura, y estas mujeres en negro y en rojo y en blanco. Esta es la muerte, esta es la vida desordenada, y esta es la pureza, representada por Munch. A Kirchner, sus bellísimas mujeres del Berlín de la República de Weimar, del Berlín de los años 30. Este es Kokoschka. Había muchos más, pero bueno, he tenido que elegir. Muchas gracias y hasta el próximo día.